La paz de Dios tengan todos ustedes. Damos gracias a Dios una vez más porque nos ha permitido hacer otra entrevista. Y ahora tenemos invitado a nuestro hermano David Osorio. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano David, que ingresó de muy pequeña edad al instituto y hoy es egresado del instituto, que está apoyando a nuestro hermano Carlitos en la iglesia de Basolo. Bueno, David, damos gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque te estás dando este tiempo para poder hacer esta entrevista y poder platicar acerca de cómo fue tu llamado al pastorado, qué situaciones hubo en el transcurso del instituto y demás. Y bueno, para iniciar, cuéntanos, además, si quieres dar un saludo, adelante y después cuéntanos cómo recibiste tu llamado al pastorado. Bueno, pues Dios los bendiga mucho a cada uno de ustedes. Gracias, gracias por tomarnos en cuenta. Pues aquí andamos. Bueno, respecto a esta primera pregunta, ¿cómo recibí mi llamado al pastorado? He escuchado a muchísimos hermanos, a algunos hermanos que dicen que un llamado no puede ser recibido de alguna persona. Y me da la impresión y curiosidad porque yo recibí el llamado de parte de Dios, pero a través de algún hermano. Y bueno, fue algo sumamente especial. Recuerdo que fue en una reunión de jóvenes que hubo en la iglesia de la Resurrección. Y en una de las últimas oraciones que hicimos, pues yo a mis 15 años aproximadamente, fui al altar. Recuerdo que en esa época, pues apenas eh, bueno, estaba en mi adolescencia, estaba en la secundaria, pero en mi corazón había un deseo de servir a Dios. Y pues estaba chavito, ¿no? Y pues decía en mi mente, ¿en qué puedo servir a Dios? ¿Para qué podría ser útil en el camino de Dios, en la obra de Dios? Y en esa oración recuerdo bien que, que le pregunté a Dios, pues aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Pues esas fueron mis palabras. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo puedo pues ser ese instrumento en tus manos? ¿En qué ministerio me quieres poner, no? Recuerdo muy bien que después de que he estado dirigiendo estas palabras a Dios en esa oración, se acercó pues un siervo de Dios, pero al momento en que se acercó empecé a sentir de una manera muy especial la presencia del Espíritu Santo y, y pues se me acercó al hermano y empezó a orar por mí y de repente se dirigió a mí con unas palabras. eh, Me quedé con la boca abierta y recuerdo bien que estaba llorando como un bebé. Era tan intensa, tan grande la presencia de Dios que estaba sintiendo en ese momento. Cuando se acercó a mí el hermano y empezó a orar, después de un momento me dijo, el Espíritu Santo me ha hecho sentir que viniera a orar por ti y que te dijera que tú vas a ser un siervo de Dios, un pastor. Y pues yo en mi oración ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía decir ninguna palabra, tan solamente estaba llorando como un bebé. Era tan grande la presencia de Dios. Y a partir de ese momento, el deseo de servir a Dios fue pues mayor, fue más grande. Y en el transcurso del instituto, a principios, hacíamos oración de confirmación. Y el Espíritu Santo, cada vez que hacía esas oraciones, volvía a sentir su presencia de una manera muy especial. Y, y pues recibí en una ocasión esa confirmación también de su palabra, que se encuentra en Josué 1:9 y dice así la palabra de nuestro Dios, un pasaje muy conocido. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Y así fue, pues, mi llamado. Wow, increíble. Pues damos gracias a Dios por esos momentos tan especiales de estar en la presencia de Dios y poder escuchar la voz de Dios a través de un hermano. Creo que es algo confortante para la vida, que Dios ha respondido. Y, pero bueno, déjame hacerte otra pregunta que también me causa inquietud. Y es en la parte donde recibiste tu llamado, sentiste esto de parte de Dios y luego ingresaste al instituto, o hubo un proceso para poder entrar al instituto. Ah, ¿Renegaste o, bueno, la palabra renegar me refiero a la parte donde dijiste, pues como que no quiero, si quiero, hago caso omiso a este llamado? ¿Cómo fue este proceso de asimilación donde Dios estaba diciendo que quería que fueras pastor a la edad de 15 años, o que te estaba llamando para ser pastor, mejor dicho? Y también cuál fue el proceso para poder ingresar al instituto que tú llevaste. Ok. Pues sí, fue un proceso. Creo que todos tenemos respecto a eso un proceso. Recibí aproximadamente a la edad de 15 años llamado y ingresé al instituto a los 16 al siguiente año. Fue aproximadamente esas fechas que recibí en octubre, septiembre, noviembre, por esas fechas, esos meses. Y al siguiente año, pues ingresé, ¿no? Pero sí hubo un proceso, porque pues esta experiencia que tuve fue tan especial que pues se los platiqué a mis padres y pues bueno, su expresión, su forma de reaccionar pues fue buena, ¿no? Pero en lo personal, en estos meses en los que estuve pensando en eso que el Espíritu Santo habló a mi vida en esa ocasión, a través de su palabra también, pues sí tuve miedo, fue más miedo, porque sí había en mi corazón un deseo de servir, pero también había terror, miedo, porque sé que el pastorado es una tarea pues muy grande y es una tarea muy, pues sí, muy grande, ¿no? No sé cómo explicarlo. Y había en mi corazón como ese temor, ese miedo. Y decía, a mi temprana edad, eh, pues podré serlo a esta edad, pues querrá Dios que ingrese al instituto para recibir esta formación y después servirle. Y me puse a pensar también a largo plazo, ¿no? Corto plazo. Y pues ahorita estoy joven, podría decir que no tengo muchísimas responsabilidades, ¿no? Entre comillas, pero pues sí, me ponía a pensar en esa cuestión y me ponía a pensar también en, en que mi papá también ingresó al instituto, pero a causa de una enfermedad y de muchísima presión de su trabajo y de muchísimas otras cosas, pues se salió y me ponía a pensar y decía, si ingreso después, o cómo sé si Dios quiere que ingrese. Ya, no sé, en mi mente decía yo, no sé, puedo ingresar después de que termine mis estudios, eh, cuando esté trabajando, no lo sé. Pero era tan grande el deseo de servir a Dios y era algo especial que estaba sintiendo en esos momentos, en esos tiempos, pues en oración le dije, pues a Dios, pues ¿qué quieres que haga? Pues fue cuando recibí esa palabra de Josué 1:9. Así que, pues, pues sí, fue temor, fue miedo, pero pues con oración, pues puse esto delante de las manos de Dios y pues así fue como ingresé. Wow, pues gracias a Dios por esos momentos de confortación de parte de Dios a tu vida. Ah,
porque vaya, creo que no solamente el miedo se origina en un joven o en un adulto, sino creo que también en un anciano. De hecho, podemos encontrarlo hasta en la misma Biblia, en el caso de Moisés, que tenía miedo después de tener o ser grande de edad. Tenía miedo y estaba frente a poder asimilar su llamado y también poder aceptar su llamado. Y no solamente con eso, sino también me agrada la parte, me llama la atención cuando mencionas acerca del texto de Josué 1:9, puesto que este texto es, uh, es especialmente donde exactamente Dios está haciendo un llamado a la vida de Josué, como va directo de parte de Dios a Josué diciéndole, pues cierto, mi siervo Moisés ya se ha muerto, pero tú eres el que quedas, así que levántate y atiende a, a mi pueblo en este caso. Y, y bueno, pero también me llama la atención por lo que estás mencionando, la parte de las responsabilidades que mencionaste de que un joven se supone que no tiene grandes responsabilidades si hablamos a un padre de familia, a un esposo, pero sí me llama la atención la parte de que muchos jóvenes hoy en día prefieren dejar a un lado no mencionarlo así directamente, pero sí con los hechos dejan a un lado el ministerio por causa de atender la escuela y que es correcto, vaya, no es malo poder estudiar, no es malo nada de esto, pero me llama la atención esta parte, porque tengo conocimiento de que estás ahorita en la escuela, ¿no? Estás en la universidad. Este, Sí, así es. y sin embargo, por lo que estoy entendiendo, estabas en la prepa cuando ingresaste al instituto y acabaste el instituto cuando ya estabas en la universidad. Fue un plano o un lugar en donde podías decir, mm, me retiro del instituto, voy a entrar a una carrera universitaria. Es ya una carrera en la cual va a definir también mi futuro. Sin embargo, perseveraste en el instituto, a pesar de diferentes cuestiones que quisiera también que nos contaras de esta parte. Y esto me lleva a preguntar, eh, es difícil poder servir a Dios, estar en el instituto y también poder estudiar de acuerdo a lo que a lo que es tu carrera profesional y también ya adentrándome en el transcurso del instituto, tuviste pruebas, o lidiaste con diferentes problemas, dificultades o complicaciones. ¿Y cuáles, por favor? Sí. Bueno, contestando a la primera pregunta que me decías, sí, es difícil. Pues la verdad no les voy a mentir. Pues sí, sí fue algo complicado, algo difícil, pero con la ayuda de nuestro Dios, pues todo, absolutamente todo es posible. Y bueno, respecto a esa dificultad, podríamos decirlo, y nuevas problemas, dificultades que tuve, entre algunas de ellas, y siento que es la más grande, es en la cuestión de carácter. Yo siempre he sido una persona, pues, muy sensible. Considero que soy una persona, pues, algo sensible. Las personas que quizá me conocen, pues ya lo saben. Eh, y hubo un tiempo en el que, no sé, en esa adolescencia, en esa juventud, pues sí, no sé, había ocasiones en las que había quizá alguna ofensa o algo de diferentes personas. Y pues sí, en ese carácter que tenía, pues venía el desánimo. Incluso de eso, de esos desánimos, y muchísimas otras cosas que ahorita les voy a platicar, pues vino una depresión. Sí vino una depresión muy grande a mi vida, el transcurso de ese de tiempo del instituto. No solamente en cuanto a ese carácter, sino a muchísimas otras cosas. Hubo un desbalance en mí, en mis emociones, y podría decir que se debía a esa parte del carácter, pero también
a los estudios. Hubo un tiempo en el que sí me encontraba algo presionado con algunas responsabilidades que ya tenía en aquel entonces, ¿no? No solamente escolares. Y debido a eso, y también al instituto, había ocasiones, días en los que no dormía, pues mucho, no dormía bien, dormía entre 2, 3 horas, no solamente de un día sí, un día no, sino era ya frecuente esto. Y, y a causa de eso vinieron dolores muy fuertes de cabeza, dolores muy grandes que nunca había sentido. Frecuentemente igual, diario. Y en una ocasión, recuerdo que derivado a eso y luego, no sé, algunas ofensas que recibí, algunas palabras que quizá que no eran fuertes ahora que lo veo, pero que en aquel entonces la estaba pasando pues algo pues mal. Pues me acerqué a Dios, me acerqué más a Dios debido a eso, porque también debido a esas responsabilidades que platico, mi relación no estaba, se había descuidado. Mi relación con Dios se había descuidado. Ya no oraba de la misma manera como oraba antes, debido al cansancio físico, mental también. eh, Había generado también un cansancio espiritual y eso era algo, pues, es algo muy, muy triste y feo, porque cuando oraba, me levantaba a orar, debido a que no dormía bien, pues me levantaba, hacía otras cosas, oraba 15, 20 minutos, igualmente en la noche me quedaba dormido orando. Pero en una ocasión, pues sí dije, pues ya basta, dejé todo lo que tenía que hacer y me postré pues a las plantas de Dios. Pues sí le dije pues, claramente a nuestro Dios, estaba cansado, que estaba pues triste y estaba pasando por esa, pues sí, ¿no? Y recuerdo ese día perfectamente porque es de las pocas veces cuando el Señor toca tu corazón de una manera tan especial que puedes sentir incluso su abrazo, su mano sobre tu hombro. Y recuerdo bien que cuando me levanté de esa oración, que más que oración fue de igual forma lloro, me levanté y me sentía muy tranquilo, me sentía en paz. Y al día siguiente, pues ya no eran frecuentes los dolores de cabeza, incluso veía ya las cosas de diferente manera y incluso mi rendimiento en absolutamente todo siento que mejoró. Y pues para la gloria de Dios, pues son algunas dificultades, problemas que tuve. O sea, no específicamente mencioné todas, pero esas fueron las más grandes, ¿no? La presión, el estrés, que sí hubo, pero con la oración, leyendo pues su bendita palabra, es cuando pues recibimos esa palabra de confrontación, esas palabras de consuelo y de ánimo. Pues solamente así, solamente con nuestro Dios podemos lidiar con esos problemas, esas dificultades que hay sí, en el transcurso del instituto del ministerio. Entiendo. Y se vuelve interesante la parte la que vas mencionando, porque creo que una de las partes en donde Dios nos lleva es a reconocer ah, qué es lo que está pasando con nosotros, qué es lo que está sucediendo, para así también poder mejorar en ese sentido, ¿no? Mencionabas la parte de, de servir a Dios, de poder estar en la escuela y tantas tareas. Me acordaste exactamente de un pasaje de la palabra de Dios, la parte de Marta y María, en donde Marta pues está afanada, pero está sirviendo a Dios. Eso es de que estaba sirviendo a Jesús. Y el Señor Jesús no la reprende por la parte eh, del servicio a Jesús, sino la parte de que necesitaba tener un momento, igual que María, poder descansar a los pies de Jesús, cuidar su vida espiritual. Y es una parte importante que creo que
actualmente, mm, por tanta presión, podemos decirlo así, de la sociedad en cuestión de escuela, en cuestión de trabajo, a los que trabajan, en cuestión de ministerio, puede llevarnos a un rato a estar como que tensionados y olvidarnos un poquito, mm, vaya, del área de la comunión con Dios, pensando que porque le sirvo a Dios, ya estoy teniendo una vida espiritual. Pero creo que pues no es así, sino es la parte de poder estar a los pies que es en donde te llevó el Señor Jesús. Y también eso, pues vaya, es como para depender más de Él. Son bonitos los tratos de Dios, pero también a veces complicados por la misma este, atención que uno puede percibir en esos momentos. Increíble. Este, y bueno, también ah, me sigue interesando la parte eh, de las dificultades y las tensiones que tuviste durante la escuela y el instituto y demás responsabilidades en casa, como hijo, claro, pero también en el ministerio. Y yéndonos por esta perdón, ¿qué consejo le podrías dar al joven que quiere ingresar al instituto? Este, pero hasta al hermano que quiere ingresar al instituto, pero se está viendo presionado, tensionado por, vaya, mm, todo lo que ya hemos mencionado, trabajo, escuela, a lo mejor el joven está planeando irse a otro lugar que estaría súper genial, no sé, de un intercambio a lo mejor de escuela, pero qué consejo le darías al joven o aún al hermano que está pasando por estas situaciones y que desea ingresar al instituto? Pues mi consejo es más, bueno, me gustaría leerles una porción de la palabra de Dios que el Señor Jesús pues les decía a sus discípulos. Se encuentra en Mateo 9:37 y 38. Dice así: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, pues es una palabra que el Señor Jesús le daba a sus discípulos. Ciertamente la mies es mucha y sabemos que en este pasaje está hablando acerca del evangelio, ¿no? De la gran comisión que el Señor Jesús le ha dado a su pueblo y a su iglesia. Pero es muy grande el trabajo que hay en las iglesias y es poco el trabajo que muchas veces, no me refiero a los ministros, no, sino que se necesitan más manos. Y es lo que el Señor me daba a entender también cuando antes de ingresar en el transcurso del instituto, lo que también me motivó y me llenó mi corazón, ¿no? Es muy grande la responsabilidad que hay en una iglesia de Dios, hablando pues sí, en su estructura, ¿no? En su pueblo. Y si se ocupan muchísimas manos. Y respecto al tiempo, pues de igual forma, el Señor es el que nos da las fuerzas. En este testimonio que les daba respecto a esas luchas que estaba llevando, tengo que confesar que sí, en ese tiempo sentía que tenía algunos otros ministerios y también eso me consumía tiempo y como dice mi hermano Hazel, a veces tenemos esa idea errónea, ¿no? Que solamente con servir en algo, pues estamos bien. Pero el único que nos da la fuerza y fortaleza para poder sobrellevar algún ministerio, cual sea, el que sea, el ministerio que sea. Solamente Dios es el único que nos puede, pues, dar la sabiduría y dar la fuerza para poder sobrellevar esa responsabilidad. Y sobre todo, más que una responsabilidad, es el gran amor y la gran gratitud
pues que hay y que debe de haber en nuestros corazones, en los corazones de sus hijos. Él pues entregó todo en la vida, toda su vida en esa cruz, por cada uno de nosotros. Y esa era también algo que el Señor me llevaba, me motivaba, el dar pues mi vida. Así que de igual forma les invitamos, les invito que pues se acerquen a que no tengan temor, como yo lo tenía también, que hagan suyo este pasaje también de la bendita palabra. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú. Interesante. Ah, fíjate que me surgió otra duda. Y es en la parte donde te sirvió el instituto. Pues, y de qué manera te sirvió el instituto? Ah, ¿Solamente en el ámbito, en este caso intelectual? ¿Conociste al momento de profundizar todavía más en la palabra de Dios? ¿O en qué otras áreas te pudo servir el instituto en este llamado al ministerio, en este llamado al pastorado? Y también poder preguntar de cómo Dios te ha respaldado o de qué manera has sentido que Dios te ha respaldado en el transcurso del instituto, en el transcurso que llevaste del instituto. Ok. Me da un poco de gracia porque no sé si recuerdes, en una ocasión te dije y tenía yo la idea errónea, que no sé ni siquiera dónde lo saqué, pero decía que el instituto no hacía pastores, no formaba pastores. Y créeme que en ese transcurso que estuve, pues en verdad, deja tú lo intelectual, que sí se aprenden muchísimas cosas y aprendí muchísimas cosas, gracias a Dios, gracias a cada uno de nuestros hermanos que se han dispuesto. Pero más que ello, a través de esas pruebas, de luchas que hubo en el transcurso del instituto, pues sí, el Señor fue cambiando mi carácter, fue cambiando y moldeando pues mi carácter. Tengo que confesar también que antes yo era una persona algo orgullosa, algo vengativa, pero el Señor, pues a través de muchísimas cosas y su mano sobre mí, pues sí, el Señor moldea y cambia. Y habías hecho otra pregunta. ¿Cuál había sido? ¿Cómo Dios te respaldó o cómo sentiste que Dios te respaldó en el transcurso del instituto? Ok. Algo sumamente especial. Eh, había momentos en los que, no sé, pensaba yo que no había posibilidades de que pudiera, no sé, hacer algo, ¿no? Para el instituto o medios, corte o cosas así. Pero incluso en pequeñísimos detalles que a veces ni siquiera notaba, pues veía el respaldo de Dios. ¿De qué forma? Había momentos en los que, bueno, yo antes y actualmente, ¿no? Siento que soy una persona a la que, no sé, a veces memorizo cosas, a veces no, pero cuando estudio y no practico, se me olvidan, ¿no? Como toda persona creo. Pero había momentos en los que me quedaba y decía, no sé, era algo sobrenatural, podría decirlo, en el que Dios a veces me daba sabiduría, me hacía recordar y hace recordar pues absolutamente todo lo que estudiamos y el respaldo de Dios, más que ello también era en afrontar cada una de las pruebas, cada una de las dificultades que enfrentaba, como ya
lo, lo había pues testificado, ¿no? Ok, excelente, excelente, excelente. Muy bien. Pues última pregunta. ¿Qué consejo le podrías dar ya mencionamos a los que deseen ingresar? Mencionaste la parte de que atiendan al llamado, que se necesita obreros que puedan trabajar con la grey del Señor y aún también con las almas que no han sido salvas. Pero ahora, a los que están dentro del instituto, a los que ahorita están transcurriendo el instituto, ¿qué consejo le podrías dar según tu experiencia como alumno? Bueno, pues de igual forma me gustaría darles, leerles una porción de la palabra de Dios que el Señor me daba cuando estaba atravesando el instituto y algunas pruebas, ¿no? Y dificultades que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, capítulo 2, versículos 3 al 5. Creo que ya lo conocemos. Dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Me gustaría leerles también ese mismo pasaje en la traducción al lenguaje actual, un poco más claro. Dice: tú como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Pues, querido amigo y hermano, quizá estás pasando por alguna lucha, por alguna necesidad, pero créeme que aún en esa necesidad, en esa situación en la que te encuentres, en esa presión o estrés, nuestro Dios te puede ayudar y nosotros debemos estar dispuestos a sufrir también por el ministerio, porque a través de esas necesidades y dificultades, también nuestro Dios pues nos va formando nuestro carácter y nuestra vida para que cuando estemos en el ministerio pues sea también más sencillo, ¿no? Dar consejo y enfrentar otras necesidades y algunas otras pruebas. Así que pues ánimo y pues síganle echando ganas. Muchas gracias. Muy bien. Pues gracias y gracias a los que nos están viendo, a nuestros hermanos que desean ingresar y aún nuestros hermanos que están ahí de espectadores, aún a los hermanos que están dentro del instituto, al igual a cada uno de los pastores y deseando que el Señor bendiga sus vidas. También agradeciendo a nuestro hermano David que se ha permitido dar estos tiempos para poder platicarnos un poco de cómo él llevó este proceso y a la cual sé que va a ser de bendición para su vida, para quien esté escuchando esta grabación. Y bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, David. El Señor les bendiga a todos.